4, 3, 2, 1. Amén. Muy gloria a Dios por esta preciosa tarde que nos ha dado. Estamos agradecidos con el Señor, ya que estamos comenzando un nuevo proyecto, el proyecto de Escudriñando la Verdad. Así que tengo unos invitados muy especiales, amén, los cuales van a estar con nosotros, amén, trabajando en este nuevo proyecto que tenemos, el cual es llevar el Evangelio a esas personas que quizás no pueden llegar a una iglesia, a esas personas que lamentablemente no tienen los medios para tener un estudio más profundo de la palabra del Señor. Este programa va a ser dedicado más que todo a escudriñar la palabra, quizás a un punto hasta de debatir, si va a llegar el caso, amén, sobre doctrinas básicas de la fe cristiana, algo muy diferente de lo que vemos cotidianamente, amén. Queremos profundizar en la doctrina, queremos profundizar en lo que es esa enseñanza que Jesucristo nos dejó, y sobre todo antes de Jesucristo, de igual manera en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como después de Jesucristo. Queremos ver qué sucedió, amén, con la iglesia de Cristo desde sus inicios, desde sus comicios, y cómo estamos ahora. Así que este programa va a ir avanzando según lo que vayamos profundizando, pero en esta tarde, amén, esta primera tarde vamos a comenzar con lo que es la doctrina de la Escritura, amén. Creo que es la base de lo que tenemos, así que yo voy a poder pasar a presentar a mis hermanos que estamos aquí, los cuales pertenecemos a un instituto bíblico, pertenecemos al ministerio de lo que es la enseñanza, amén. Ya por años tenemos trabajando en lo que es el ministerio, y ahora se nos ha dado la oportunidad de usar estas redes sociales, amén, de esta oportunidad de usar la tecnología, y la vamos a usar para que nos sirva a la humanidad y para que nos sirva a nosotros también, amén. Así, hermano, yo lo dejo, hermano Ever, el hermano Girón y el hermano Carlos Mejía. Así, hermano Ever Morales, preséntese, amén. Amén. Dios me les bendiga a todos, ¿verdad? En esta preciosa tarde, noche. Gracias, hermano, por la invitación que nos hace de estar acá en su programa. Es un privilegio grande, una oportunidad grande de parte de Dios compartir estas enseñanzas, ¿verdad? Empezando con lo que es las Escrituras, ¿verdad? Algo muy esencial en nuestra vida. Como dice usted, hermano, mi nombre es Ever Morales. Nos congregamos acá en Iglesia La Biblia, ¿verdad? Donde está nuestro pastor Rogers. Nos sentimos muy contentos y sabemos, ¿verdad?, que esto va a ser de una gran bendición. Y si alguien, ¿verdad?, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, pues siéntase libre de hacerla, y cuando llegue su oportunidad, su tiempo, pues se le responderá. Pero muy contentos, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, ¿verdad? Estamos dispuestos a recibir y a dar lo que Dios por gracia nos ha dado, y hoy, este día, pues estamos a las órdenes, esperando y confiando en Dios que hará cosas grandes. Amén. Hermano Gerón. Gracias, hermanos, por la invitación de estar aquí en este programa. Yo sé que es de gran edificación para poder participar en la enseñanza. Me congrego en la Iglesia de la Biblia, donde pastorea a mi hermano pastor Roger Vélez, y me siento contento por esta invitación. Yo sé que Dios se va a glorificar en todo lo que nosotros hagamos. El propósito más que todo es de que todo el mundo sepa del Evangelio, que todos agarren la palabra y la hagan suya, que la pongan en práctica. Aunque empezamos en este momento con cosas básicas, tal vez posiblemente, si me entiende, siéntase libre de preguntar, haga preguntas, y nosotros en lo que Dios nos ha dado, pues le contestaremos con amabilidad. Todos necesitamos, yo también necesito. Yo sé que Dios se glorificará en esta hora. Gracias, hermanos. Amén. Hermano Carlos Mejía. El Señor, pues, como dicen mis hermanos, es de grande bendición poder compartir y dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, porque nunca hacemos lo suficiente para poder pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, y el propósito de estar reunidos acá es que el nombre del Señor sea glorificado y poder explicar y aclarecer puntos bíblicos en los cuales la iglesia está careciendo de explicaciones bíblicas, fundamentos bíblicos, en los cuales pues nosotros estamos a la disposición, y es de grande bendición poder compartir con mis hermanos y estar en este lugar. Y como siempre digo, es una bendición de parte de Dios el poder estar reunidos y que podamos nosotros compartir de lo mucho que Dios nos ha dado, y que sea de grande bendición, y que el pueblo de Dios sea edificado, y las personas que no son cristianas que puedan conocer al Dios verdadero, que ese es el punto principal de este programa, de que la gente conozca el verdadero
significado y de quién es Dios y conocer a Dios. Esa es una gran bendición para nosotros poder estar en este lugar. Amén. Y sobre todo, hermano Carlos, ya que te gustó el tema, amén, hay muchas personas que lo van a ver, pero realmente yo sé que hay problemas que son evangelísticos, hay problemas que queremos darles a Cristo directamente, presentarles la salvación. Pero este programa más que todo va a tener parte de esto, porque el tema principal de la Escritura sabemos que es Cristo. Amén, no podemos dejar afuera a Cristo, ¿verdad? Sobre algo sobre la Escritura, porque el tema principal de la Escritura, la base es Cristo. Desde Génesis 3:15 en adelante es Cristo. Pero queremos llegar un poquito más a querer llevar la doctrina a esos hermanos que ya son de Cristo, que están en Cristo Jesús. Amén. Y que puedan profundizar un poco más en estos temas, porque muchas personas no tienen la comodidad o la oportunidad de ir a un instituto bíblico, ya que quizás trabajan en el tiempo que se dan las clases, o quizás en el tiempo donde ellos tienen su día libre, por ejemplo, ¿verdad? No hay cultos ese día. Entonces tienen que improvisar o estudiar por su propia cuenta. Amén. Y este programa va a ser dedicado a esos hermanos que aman a Cristo, que aman la palabra, pero que necesitan un poquito más de doctrina, ¿verdad? Que necesitan un poquito profundizar en la doctrina. Y esta es una herramienta que vamos a usar, amén, si el Señor nos permite de aquí en adelante. Yo sé que tuvimos un poquito de problemas al inicio, un poquito de problemas con el audio, sonido, con lo que es el staff, pero sabemos que el Señor nos va a ir ayudando en este programa, porque vemos un programa no para un año, ni para 2 años, vemos un programa de aquí en adelante para toda la vida. Amén. No queremos parar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay necesidad en el pueblo. La gente, los hermanos necesitan ¿qué? Educación, necesitan introducirse más con la Escritura. Amén. Y así que, ¿qué más? ¿Verdad? Que el Señor ha puesto en nuestros corazones este sentir. Cada vez que dijimos a ustedes que vinieran, amén, ninguno me rechazó, ¿verdad? Sobre este programa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una necesidad en el pueblo. Amén. Y que amamos, y una pasión el enseñar, es una pasión el llevar a cabo, amén, el de hacer discípulos. Amén, a las naciones, amén. Así que para entrar en materia dijimos que íbamos a hablar sobre lo que es la doctrina de la Escritura. Entonces, para hablar de la doctrina de la Escritura, creo que uno de los temas principales, amén, para poder comenzar, sería lo que es la estructura de la Escritura. Así que, hermano Carlos, ¿será que nos puede ayudar usted con explicarnos qué es en sí o cómo está estructurada la Escritura? Dios les bendiga. Parecería increíble, hermano, pero en las congregaciones hay muchos hermanos que ignoran aún cuántos libros tiene la Biblia. Si nosotros indagamos y preguntamos a los hermanos, hay cierta desinformación en cuanto a esto, y es increíble, y parte de ello es porque no hay como una disciplina o algo de que lo cual nosotros podamos empaparnos más de la palabra del Señor. La Biblia está compuesta por 66 libros. La Biblia que nosotros tenemos está compuesta por 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y si nosotros entramos un poco sobre la información superficial de la Biblia, ¿por qué llamo superficial de la Biblia? Porque estos son datos que si nosotros buscamos en Google, nosotros buscamos Wikipedia, nosotros podemos encontrar mucha de esta información, pero es necesario que nosotros conozcamos la estructura de la Biblia. Entonces nosotros sabemos que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene 39 libros, en el Antiguo Testamento tiene 27. La Biblia está compuesta por 1189 capítulos, 929 están en el Antiguo Testamento, 260 se encuentran en el Nuevo Testamento, y tiene un total de 31.103 versículos. Ahora, nosotros vemos esto que nosotros tenemos en nuestra Biblia actual 39 libros, que son los que nosotros aceptamos como la palabra fiable de Dios, pero los judíos no tenían 39 libros, ellos tenían 24 libros, ¿ok? Porque ellos no tenían la división que nosotros tenemos en la actualidad, y eso es lo que necesitamos explicar un poco, porque uno de los errores que nosotros cometemos es cuando alguien va a leer la Biblia y dice, busque Primera de Samuel. Entonces no tiene ningún sentido, porque Samuel es un libro y usted está diciendo primera, sino que tenemos que decir el primer libro de Samuel, el primer libro de Reyes. Entonces, y los judíos no tenían partido los libros como nosotros, no estaba primera ni segunda, de Samuel, de Reyes, de Crónicas, es decir, que ellos tenían un solo libro. ¿Me entiende? Entonces, el punto principal parte en eso. Entonces, uno de los puntos principales en los cuales ha ayudado al cristianismo, pero a la vez
mutiló lo que es la doctrina de la Biblia es cuando nosotros empezamos a tener la Biblia en capítulos y versículos. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor vino y Él citaba las Escrituras, citaba el Antiguo Testamento, no decía qué dice el capítulo 53 de Isaías, versículo tal, sino que el Señor decía qué dice el libro de Isaías. Es decir, que si usted quería saber qué decía el libro de Isaías, tenía que leer el libro completo. Es decir, que usted no iba a mutilar, y ese es el gran problema que existe hoy en día, porque se facilitó lo que es la mala interpretación de la Biblia, porque ahora todo el mundo agarra un versículo de aquí, otro de allá, y lo acomoda a su propia conveniencia. Amén. Entonces esto mutiló lo que era la doctrina sana de la Biblia. Entonces, esto sucedió aproximadamente en el año 1220, con una persona que se llamaba Stephen Langton, y él se dio la tarea de empezar a dividir la Biblia en capítulos. Esta Biblia que él se dio a la tarea, esto le tomó 8 años a él poder agarrar la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, empezar a dividirla en capítulos. Entonces a esta Biblia se le llamó la Biblia parisina. Okay, él era un hombre inglés, pero esto lo llevó a cabo en la ciudad de París. Okay, entonces por eso se le llamó la Biblia parisina. Pero no fue hasta casi 300 años después cuando una persona llamado Santos Pagnino empezó a darse a la tarea de ver que los capítulos necesitaban tener un poco menos de volumen, y empezó a hacer las secciones, empezó a hacer párrafos. Entonces él se dio a la tarea de los capítulos, empezó a hacer en párrafos. Okay, y fue hasta con casi 300 años después que hubo otra persona que se llamaba Roberto Estienne, que él se dio a la tarea de empezar a insertar los versículos dentro de la Biblia. Y es por eso que nosotros tenemos ahora capítulos, versículos ya repartidos en la Biblia, y se nos hace más fácil. Pero eso es lo que verdaderamente llama la atención, que aún nosotros teniendo la facilidad de poder estudiar la palabra de manera diligente, no lo hacemos. Y ahora si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ahora si estuviéramos en el tiempo de la iglesia primitiva, que nos tocara leer la Biblia completa, mucho menos leyéramos las Escrituras. Y eso es lo que nosotros estamos careciendo actualmente, porque no tenemos una información plena. Entonces por eso es que ahora hasta cualquiera quiere defender a ciertas doctrinas de la Biblia con un solo versículo bíblico, hacen apologética con un versículo, sin tener conocimiento doctrinal básico de la Biblia. ¿Qué dice en todo el libro de la Biblia? ¿Qué habla la Biblia en general sobre este punto? Y es por eso que este programa esperamos que sea de grande bendición para todos los que nos escuchan, y que nosotros podamos servir de puente a la información de la palabra del Señor, que ese es el propósito, que nosotros podamos, que la gente no nos vea a nosotros, porque el punto no es que la gente nos vea a nosotros y diga, el hermano cuánto sabe, sino que vean al rostro del Señor a través de la información en la cual nosotros estamos compartiendo con los hermanos. Amén. Qué interesante, hermano, porque yo me acuerdo que leyendo la Escritura, cuando usted la lee, dice que Jesucristo llegó a la sinagoga, por ejemplo, ¿verdad? Y que se le entregaron los libros de Isaías, y encontró, dice, y aquí está hablando de mí, dijo, de esto está hablando la Escritura, y aquí están. Y sé que lo querían apedrear. Pero interesante que usted dice, hermano, porque está diciendo de que la Biblia se comenzó a dividir en el año en el siglo XIII, XIV, y que parecen estos personajes que pensaron en poderla hacer más fácil para el estudio. Pero ¿cuántos libros tiene históricos, por ejemplo, la Escritura? ¿Tiene libros históricos? ¿Cómo está dividida esos libros? ¿Cómo entran? Verdaderamente, cuando nosotros hablamos de la Biblia, si nosotros empezamos a dividirla en el punto de cómo lo tenían los judíos, entonces nosotros podemos tomar como historia el libro de los jueces. Correcto. Historia de la Biblia. Si nosotros hablamos de Samuel, está hablando de la historia de los judíos. Amén. Está hablando de Reyes, está hablando de historia. Nosotros hablamos de Ruth, está hablando de historia. Si nosotros hablamos de Crónica, está hablando de historia de la Biblia. Correcto. Es decir que y es por eso que es interesante que nosotros no debemos de quedarnos solamente en el conocimiento superficial de la Biblia, sino en cómo está partida.
los salmos, ¿entiendes? Los históricos, los proféticos. Es necesario Amén. que nosotros tengamos un conocimiento por lo menos básico de lo Poesía tiene también. Poesía también. Amén. De la Muy Biblia. rica poesía. Muy rica en poesía. Si nosotros nos vamos a Eclesiastés, nos vamos a Cantares, nosotros podemos encontrar poesía, nos vamos a Salmos, está lleno de poesía la Biblia. Amén. Y es por eso que es interesante que cuando nosotros tomamos estos textos en la Biblia y nosotros tomamos esta enseñanza de la Biblia, es necesario que tengamos por lo menos conocimiento básico. Por eso les decía yo que la información que nosotros tenemos es una información superficial, es una información básica que deberíamos de tenerla nosotros como cristianos y que carecemos de esta información. Y en las iglesias la gente carece de esta información y es por eso que esperamos que todo lo que nosotros hagamos en esta hora sea de grande bendición para el pueblo del Señor. Amén. Es muy interesante esas divisiones y cómo tratar de entender perdón, que hay libros históricos, poéticos, proféticos, pero también que hay de testimonio, por ejemplo Jesucristo. Ya usted entra en el Nuevo Testamento y ya vemos una fracción de que son los libros sinópticos, que habla exactamente 4 personajes diferentes hablaron sobre el testimonio de Cristo, que fue lo que Cristo hizo. Pero es tan interesante, hermano Carlos, de que hay personas que tienen muchos años en la iglesia, lamentablemente, y usted le dice buscar un libro, y están buscando libros en el Antiguo Testamento, cuando quizás son parte del Nuevo Testamento. Y cuando usted le dice, y usted sabe que esta persona tiene 10, 15 años en la iglesia, dice, entonces, ¿qué ha sucedido? Y para eso estamos aquí. Amén. Vamos a tratar de que en esta página y con estos programas vamos a introducir bastante información en videos para que los hermanos que no pueden, ahora todos tienen acceso a un teléfono, ¿verdad? Más que todo, en toda parte del mundo, ¿verdad? Así que en vez de que estén viendo cosas inadecuadas o cosas que no tienen que ver con el Evangelio, puedan informarse con material que nosotros le vamos a dar y por sobre todo con este problema que tenemos. Gracias, hermano Carlos. Así que, hermano Ever, ¿cómo entraríamos con qué tal veraz es la Escritura? ¿Cómo es la Escritura? O sea, ¿hay confiabilidad en la Escritura? ¿Qué me puede decir usted sobre tenemos credibilidad en la Escritura? Amén. Bueno, vemos, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo siempre se han levantado personajes queriendo votar la credibilidad de la Biblia, ¿no? Lo hemos visto y lo seguimos viendo, apoyando ellos, ¿verdad?, teorías de hombres en las cuales ellos se basan a querer dejar por mentirosa la Escritura. Pero sabemos nosotros que eso no lo van a poder lograr porque la Escritura, ¿verdad?, al hablar de la veracidad, estamos hablando de la verdad de Dios, ¿verdad? Vemos nosotros que Dios se reveló a la creación, vemos nosotros que Dios, ¿verdad?, reveló la corrupción del pecado, Dios reveló la salvación, reveló que era justicia, santificación y glorificación. Entonces, para nosotros entender que es un libro veraz, que es un libro verdadero, ¿verdad?, realmente dado por el mismo Dios, vemos nosotros que esta Biblia no fue escrita en un día. Amén. La Biblia nos habla a nosotros y a nosotros estudiarla, ¿verdad?, todo el lapso que se tomó escribir la Biblia, nos habla a nosotros que fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años, ¿verdad? Donde nos habla a nosotros que el primer escritor de estas escrituras fue Moisés, allá por el año 1491, ¿verdad?, antes de Cristo. Para entender nosotros, ¿verdad?, acerca del tiempo, ¿verdad?, sabemos nosotros que partimos de cero con el nacimiento de Cristo. Amén. De ahí, para el pasado, ¿verdad?, el tiempo venía en forma descendente. Por ejemplo, ¿verdad?, primero podemos decir del año 1000 pasó al 900 hasta llegar al 500, hasta llegar al año 0 del nacimiento de Cristo, y ahora mismo estamos en forma ascendente, ¿verdad? Estábamos en el 1100, ahora estamos en el año 2000, 2019 en forma, ¿verdad?, ascendente. Entonces, al sumar eso, ¿verdad?, un aproximado de 40 años que Moisés se puso a escribir los primeros libros que encontramos en la Biblia, ¿verdad?, es un lapso bastante largo en donde forma un conjunto de estas escrituras. Amén. Entonces se tomó, ¿verdad?, ahí como primer escritor a Moisés y de ahí partimos, ¿verdad?, y cerrándolo hasta Juan, que escribió el Apocalipsis, ¿verdad?, aproximadamente en el año 100 después, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos tomar la forma veraz en forma de esto. También vemos nosotros, ¿verdad?, que se tomó 60 generaciones en el ser escrito. Para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad?, porque muchas veces hablamos de generaciones, pero no logramos entender cuánto cubre una generación. Cuando hablamos nosotros de una generación, por ejemplo, ¿verdad?, yo puedo decir, ¿verdad?, que la generación
es el lapso, ¿verdad?, que se lleva un grupo de personas en donde nacen en las mismas épocas, comparten las mismas cosas, caminan en los mismos lugares y llega el tiempo que toca ya partir, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, ¿verdad?, toma un aproximado, una generación entre 40 a 70 años, ¿verdad? Eso es lo que ha tomado, ¿verdad?, en una generación. Pero aquí, ¿verdad?, son 60 generaciones que han escrito la Biblia, que no se conocían muchos de ellos, que nunca hablaron entre ellos, porque, ¿verdad?, no habían estas redes, no había cómo comunicarse, pero, ¿verdad?, todos hablaban y llegaban al mismo punto: Jesucristo, lo que estábamos hablando. Al hablar de la veracidad de la Biblia, nosotros, ¿verdad?, nos podemos ver quiénes fueron los escritores de esta Biblia, quiénes fueron los personajes que el Señor usó. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor usó aquí reyes, usó campesinos, nos habla que usó filósofos, que usó pescadores, poetas, estadistas y eruditos. Moisés, por ejemplo, ¿verdad?, era un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. Muchos dicen, ¿cómo es posible que Moisés empezó a escribir la Biblia si para ese tiempo la humanidad no sabía escribir? Moisés, ¿verdad?, era un hombre preparado, sabía escribir, y con él empezó el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que usó a un hombre que era muy importante en cuanto a estudio, porque estaba, ¿verdad?, bajo la rigidez de los egipcios, que en este tiempo pues tenían el mayor avance en cuanto a los estudios, y Moisés fue criado ahí, él fue el que Dios usó para escribir la Biblia. Pero vemos el otro punto, ¿verdad?, de la moneda, por decirlo de esta forma, y podemos trasladarlo hasta lo contrario, donde Dios también usó un pescador. Un hombre, ¿verdad?, pescador que estaba ahí. Digo, tú también vas a ser parte y me vas, ¿verdad?, a escribir. Entonces, fue partícipe también, nos habla a nosotros de un hombre pescador. Y podemos encontrar a Amós, un pastor, podemos encontrar nosotros a Mateo, ¿verdad?, un recaudador de impuestos. Podemos hablar de Lucas, un médico. Y podemos hablar de Pablo, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad?, docto en la palabra, que había estudiado, ¿verdad?, bajo los pies de Gamaliel, como nos habla a nosotros, ¿verdad? Eso forma parte de la veracidad, de la verdadera, ¿verdad?, escritura. También podemos ver nosotros el punto donde la escritura fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, ¿verdad?, hubo escrito en una isla, ¿verdad?, como Juan. Amén. Fue escrito en un cerro, ¿verdad?, en plena guerra. Nos habla a nosotros, ¿verdad?, que Moisés escribió en el desierto, que Jeremías en una celda, en una cárcel, escribía, que Daniel, ¿verdad?, estaba en la ladera de un cerro y también estaba en un palacio, y ahí escribió la Biblia, ahí ayudó a escribir, ¿verdad?, estas sagradas escrituras. Pablo, dentro de los muros de una prisión, también escribió. En viajes, ¿verdad? Lucas, ¿verdad?, mientras viajaba también escribía la Biblia. Juan escribía allá en la isla de Patmos, ahí estaba encerrado, pero Dios ahí le mostraba, ¿verdad?, qué era lo que él tenía que hacer. Y otros, ¿verdad?, lo escribieron en medio de rigores militares, ¿verdad?, en medio de guerras, en medio de tantas angustias que pasaban, ¿verdad? La Biblia fue escrita en diferentes épocas, en épocas de guerra y en épocas de paz. Tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo mostrar la veracidad de la escritura. Amén. No podemos dejarnos engañar, que nos digan, ¿verdad?, es un libro que no tiene autor. Por ahí hay muchos que dicen, es un libro que no tiene autor. Tiene un autor, ¿verdad? Son muchos los que escribieron, y el autor principal de la Biblia es el mismo Dios, que, ¿verdad?, dio la orden y que le mostró a estos hombres, ¿verdad?, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Amén. Fue escrito en diferentes estados de ánimos en estos hombres. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos y encontramos hombres, ¿verdad?, que escribían en sumo gozo. Vemos hombres que escribían, ¿verdad?, bajo sufrimiento. Vemos hombres que escribían bajo amargura, bajo deleite. Amén. Es algo veraz. La Biblia fue escrita en diferentes, ¿verdad?, continentes. Nos aparece, ¿verdad?, el continente asiático, ¿verdad?, por tocarlo también. Continente europeo, vemos a Pablo que escribió de Italia, escribió de Grecia, escribió de Turquía. Vemos nosotros, ¿verdad?, que se escribió también de allá de África, allá en Egipto, escribieron Moisés, escribió, ¿verdad?, escribieron allá esos manuscritos, amén, José, amén. Vemos nosotros, ¿verdad?, que podemos encontrarlos en 3 idiomas, ¿verdad?, las escrituras, el originalmente, ¿verdad?, escrita en 3 idiomas fue escrita esta Sagrada Escritura, que fue el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, ¿verdad?, hay cómo mostrar la veracidad de la escritura. Yo sé que es bastante información, sí. Yo sé, ¿verdad?, que quizás no es, si no se toma nota, es muy difícil de captarlo, ¿verdad?, toda la información, pero lo que queremos dar a entender, ¿verdad?, que es un libro veraz,
que no es ninguna mentira la que nosotros leemos o la que nosotros creemos, ¿verdad? Que son muchas las situaciones que se dieron para que se uniera y que hoy la tengamos nosotros. Entonces hay veracidad en ella, ¿verdad? No estamos en ninguna mentira, ¿verdad? Como hablaba el hermano, que, ¿verdad?, compuesta por 66 libros, ¿verdad? Y la palabra Biblia significa biblioteca. Ahí está, ¿verdad?, los escritos, esa biblioteca, ¿verdad?, ese conjunto de doctrina, de normas, del que Dios se mostró a nosotros y se nos sigue mostrando a través de ella, ¿verdad? Quizá unos llegamos antes, quizá otros llegamos después, pero todos vamos a esa misma biblioteca, que es Jesucristo mismo. Amén. Vemos nosotros, ¿verdad?, que dice que en cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con leer en la Biblia entera, ¿verdad? La Biblia está entrelazada toda entre sí, todo lo lleva a lo mismo, amén. O sea, todo lo podemos entender ahí mismo, en la misma escritura, ahí mismo está su propio intérprete, amén. Dice que la Biblia también, ¿verdad?, fue el primer libro que se tradujo y que se imprimió, ¿verdad? Nos habla aquí de la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento al hebreo, ¿verdad?, en 250 a.C. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas. Muchos son los idiomas que se han usado, amén. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, que la Biblia también se tradujo al idioma de nosotros, el castellano, amén. En este día yo traía una Biblia, ¿verdad?, de las que fueron de las primeras traducciones. Esta es una copia de las primeras traducciones de la Biblia a nuestro idioma español. La Biblia, ¿verdad?, del oso. Se le conoce así, ¿verdad?, por su página, que hay un oso ahí, ¿verdad? Una de las primeras traducciones que tuvimos nosotros, allá por los años 1500, ¿verdad?, hace muchos años atrás. Amén. Amén, donde ha sido, ¿verdad? Entonces, ha sido, ¿verdad?, escrita en muchos idiomas. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos el privilegio de tenerla, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad?, traducida y vuelta a traducir, ¿verdad? Ha sido parafraseada, como hablaba el hermano, ¿verdad? La Biblia ha sido traducida, dice que en más de 1280 idiomas y posiblemente hasta más ahora en estos días. Tremendo, hermano, tremendo. Es interesante lo que dice usted, hermano, y quiero eso recalcar. 40 diferentes autores hablando lo mismo, sin contradicción. En un lapso de tiempo tremendo, 1600 años, en 3 diferentes idiomas. ¿Cómo esto pudiera ser? Solamente el Espíritu Santo pudo haber hecho. Solo el mismo Dios, amén, tuvo que haber tenido esa compagibilidad. Si usted pone a 2 personas a hablar del mismo tema, uno sale por un lado, otro sale por otro lado. Pero cuando es el mismo Dios obrando, es imposible que pase eso. Y por eso hay una credibilidad, hermano, y hay una gran veracidad en la Escritura. Por esa razón. Hermano Girón, ya que estamos hablando de libros, estamos hablando de lo que son la estructura de la Biblia. La Biblia menciona también algunos libros que no tenemos nosotros en los 66, hermano Girón. Usted que le gusta bastante la historia, que por años ha indagado en estos temas, ¿qué nos puede decir usted sobre estos libros que realmente no son incluso los apócrifos, ¿verdad?, pero sí son los libros que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, pero sí son libros que están textualmente en la Biblia, amén, y que hablan también, tuvieron que haber sido relacionados con estos otros 39, por ejemplo, o otros 27, por ejemplo, ¿verdad? Porque la Biblia textualmente lo dice. ¿Qué nos podrá decir usted sobre esto, hermano Girón? Sí, hermano. En realidad la Biblia es la palabra de Dios, y para poder entender nosotros que hay ciertas citas bíblicas que mencionan los escritores, por ejemplo tenemos a Baruch, que lo menciona Jeremías, y también se menciona el libro de Enoch. Hay muchos libros que nosotros no los tenemos en el canon. Para hablar, por ejemplo, de las versiones de la Biblia, porque aquí es donde tenemos nosotros problemas hoy en día, que se ha modernizado todo, y hay infinidad de versiones de la Biblia. Para poder entender nosotros las versiones de la Biblia, tenemos que irnos prácticamente más allá de cuando ellos formaron la Biblia. Utilizaron materiales como el papiro, pergamino, utilizaron vitelas, también utilizaron arcilla, utilizaron roca, pero gracias a Dios por unos bediunos, unos pastores bediunos que andaban por ahí pastoreando sus ovejas, y en las cuevas del Mar Muerto, ahí ellos, como que alguien lanzó una piedra y pegó en algo y sonó algo diferente, y se intrigó y fue a averiguar, y allí encontraron ellos los primeros 7 rollos de manuscritos. Los manuscritos en sí no son originales, vamos a llamar así. Son manuscritos sacados de otros manuscritos, pero que estos manuscritos son los que tienen
la veracidad, son más creíbles. Cuando hablamos de versiones de la Biblia y cuando tocamos libros de la Biblia que no están en los cánones, tenemos por fuerza que llegar a esta historia. Y vemos nosotros que se encontraron esos rollos, estos pastores los encontraron. La historia habla de un grupo de judíos cristianos que le llamaban los esenios. Y estos cristianos posiblemente habían escondido en vasijas de barro estos rollos de papiro o los mismos rollos que estaban protegidos para que no los destruyera el Imperio Romano, que estaba tratando de destruir la Biblia. La Biblia ha sido probada, la palabra de Dios ha sido probada y ha sido preservada. Estos esenios protegieron, pero encontraron estos pastores estas vasijas y ellos pues la llevaron a Belén, la llevaron a Jerusalén, y uno de los maestros de una universidad pues se puso a estudiarlo. Y ahí es donde aparece la versión de la Biblia del Tanakh, que era la primera Biblia hebrea. Fue la primera Biblia hebrea. Y después de esto, pues, vino curiosidad en los arqueólogos y fueron a buscar el Mar Muerto y encontraron más de 600 copias, 1600 copias, y ellos fueron los que terminaron de, vamos a llamar así, de expandir la curiosidad en lo que estaban alrededor, y de esa manera fue que se interesaron en formar la Biblia, en formar la palabra de Dios, como hacía nuestro hermano anteriormente. La Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, sino que eran vitelas. La vitela es de cuero de ternero, de un ternero tierno, ahí escribían ellos. Y los pergaminos, la palabra viene de Pérgamo, eran cueros de cabra que unían las partes de las cabras y se llamaban códices. Y así de esa manera formaron el Antiguo Testamento. Antes solo el Antiguo Testamento estaba. Y con eso los cristianos era que se alimentaban, porque no había imprenta, no había nada en ese tiempo, eso era lo contemporáneo. Y de esa manera, cuando ya formaron la Biblia, entonces este rey Ptolomeo invitó a un grupo de sabios judíos a Alejandría, que eso es en Egipto. Invitó a estos judíos a que fueran a escribir en su biblioteca la historia de los judíos, y de ahí es donde aparece la Biblia del Tanakh, que es la misma traducción a la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, como si nuestro hermano tenemos aquí una Biblia del oso, viene siendo derivada de esta versión. Y de esa manera los cristianos de aquel tiempo también leían esta Biblia, ellos se alimentaban de esta palabra, era la misma palabra de Dios, y los judíos cristianos también se alimentaban de esta palabra. El Tanakh solamente tenía 24 libros, que era la Biblia hebrea. Esa fue escrita en arameo y en hebreo, pero la Biblia Septuaginta o de los 70, esta Biblia era la Biblia que utilizó el imperio greco. Los griegos lo utilizaron y ellos fueron los que en su mundo, en su conquista, en su terreno, esta Biblia era la que estaba en ese tiempo siendo usada, donde estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego de aquí se derivó la Biblia de la Vulgata, es otra versión que utilizaron, se utilizó en el latín, y fue la religión católica que bastante utilizó esta Biblia y la utiliza hasta hoy en día. Y aquí aparecen muchos libros apócrifos. Ahora, un libro apócrifo pues no pertenece al canon bíblico que nosotros utilizamos. Es un libro que tiene bonita historia, tiene buena lectura, pero que no está inspirado de parte de Dios. Solamente los 76 libros son los que están inspirados de parte de Dios. Y así de esa manera nosotros vemos que Dios preservó su palabra utilizando a otras personas, y gracias a Dios por este grupo de judíos. Ellos siempre estuvieron preservando la Escritura, y amén. La Escritura en sí tiene muchos años, bastantes años, a través de los tiempos, según el tiempo contemporáneo, como estaba escribiéndose en el material que se escribía, ahí se preservó la Biblia. Moisés fue uno de los primeros escritores de la Biblia. Moisés, pues Dios tuvo que darle la historia, Dios se le dictó prácticamente, y a Moisés le tocó escribir, o puso a alguien, pero a él se le asigna que fue el escritor del Pentateuco. Históricamente hablando, pues Dios hablaba a través del Antiguo Testamento, y aún el Nuevo Testamento tiene base en el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia siempre va a ser la palabra inspirada por Dios. Nunca, jamás se la van a poder destruir, aunque trataron de destruirla, pero aunque vengan con nuevas versiones, jamás van a destruir la Biblia. Las versiones de hoy en día, una versión que esté alejada
de los pergaminos primeros, de las vitelas primeros, de los papiros que hicieron primero, una que esté bien alejada, ya es una versión que ya no tiene ni la interpretación bíblica. Amén. Estamos hablando también del caso de Cipriano de Valera, estamos hablando de los primeros que tradujeron al español la palabra de Dios, Casiodoro de Reina en 1569, que es la Biblia del Oso, y luego Cipriano de Valera en 1602. Estos dos tradujeron la Biblia de latín al español, y esa es la bendición que tenemos hoy en día. Amén. Podemos leer en español nosotros, y claro, hay bastantes versiones que ahora han hecho en español que posiblemente se alejan en la interpretación bíblica. Todo estudioso de la Biblia tiene que buscar lo original, tiene que buscar lo más cercano, lo que se puede interpretar verdadero, porque hay Biblias que hoy ya están interpretadas, pero interpretadas a su manera, interpretadas de acuerdo a su ideología, de acuerdo a determinadas religiones, a la edad que estamos viviendo, modernizadas. Tenemos nosotros que ser bien sutiles para poder escoger cuál es la Biblia que se acerca más a la verdad. Muchas personas dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. No fueron hombres que así nomás de un día para otro hicieron un escrito y lo dieron como oficial. Se llevó muchos años para poder mantener que fuera la verdadera palabra de Dios, para poder saber que en esta palabra nosotros confiamos. Y como dice la palabra de Dios, que es útil para enseñar la Biblia, porque la Biblia está inspirada de parte de Dios. Y como decía este hermano, sí hay muchos libros que están simplemente mencionados en la Biblia, los citan como una fuente verdadera, como el caso del libro de Enoc. Enoc está hablando de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, y está citado en la Biblia, y como los tiempos de Noé, porque Enoc prácticamente vivió casi esos tiempos, y él escribió. Son tiempos bien difíciles, y hay que prestarle atención a la referencia bíblica. Y en el caso de Baruch, que prácticamente Baruch era un libro, lo cita Jeremías. Amén. Y era contemporáneo también con Jeremías. Pero esos no entraron en el canon, por alguna razón no entraron en el canon, porque sí se encontraron, pero no, ya ahorita vamos a entrar en ese tema, amén, sobre los apócrifos. Pero sí hay versículos, hermanos, que por ejemplo aparece en Números 21, 14, que habla sobre el libro de las batallas de Jehová, por ejemplo. Ese libro está textualmente ahí dicho. Por ejemplo, está también un libro que se llama el libro de Ezer, que también es el libro de los libros guardados delante de Jehová. También está el libro de los Hechos de Salomón. Tenemos historia de Salomón en las crónicas y en los reyes. Pero existió otro libro también, ¿verdad? Y ese aparece, por ejemplo, aparece en Primera de Reyes 11:41. Está ahí textualmente. Significa que sí estuvieron. Entonces, si esos libros, hermano Jerón, hubieran aparecido, hubieran entrado en el canon bíblico, por la razón de que quizás no contradecían a Dios, o no contradecían su doctrina, o su sana doctrina, ya que, como está viendo el hermano Weber, son 40 escritores que nunca se contradicieron, en tiempos diferentes. Amén, pero había que analizar y por qué Dios no los permitió encontrar, o posiblemente sí se encontraron, pero solamente fracciones. Entonces, como no estaban completos, no pudieron entrar en el canon. Amén. Ahora, si hay mencionados algunos libros que ahorita el hermano Carlos va a entrar en el tema sobre los apócrifos, amén, y sus contradicciones, ¿verdad? Porque ahí no vamos a entrar, porque existen más libros, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro habla sobre Pablo, y Pablo habla sobre Lucas, porque el que instruyó a Lucas, acordémonos que ni Pablo ni Lucas fueron contemporáneos con Jesús, amén, sino que ellos fueron seguidores de Cristo, pero con un término diferente. Por ejemplo, Pablo tuvo que presentársele Cristo y decirle: ¿por qué me estás persiguiendo? Yo quiero algo contigo. Amén. Fue considerado un apóstol. Amén. Pero después él instruye a otros. Amén. Entonces hay veracidad que Lucas menciona, por ejemplo, lo mismo que habla Pablo, y Pablo menciona lo mismo que habla Pedro. Entonces no hay contradicciones. Pero, hermano Carlos, ¿qué pasa con estos libros apócrifos, hermano? Lo que el hermano mencionó. Amén. ¿Qué sucede con estos libros? ¿Por qué no entraron en el canon? ¿Y cuáles son sus contradicciones? ¿Por qué esas contradicciones destruyen en sí los demás escritos de los otros 40? Hombre, como decía el hermano. Amén. Porque las destruyen totalmente, y por alguna razón tuvieron que haber habido algunas leyes o quizás algunos requisitos. ¿Por qué no pudieron entrar? Amén. No sé si nos puede explicar usted algo relacionado. Sí, hermano. Aparentemente la Biblia que nosotros tenemos tiene ciertas contradicciones, pero no es que tenga contradicción. Amén.
sino que es la forma de interpretar de las personas, es la que nos lleva a creer. La mala hermenéutica o que no la usan. Hermenéutica o un mal uso de la hermenéutica, o sea, hacen parecer como que hay cierta contradicción en la Biblia, por ejemplo, cuando dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Pero si nos vamos nosotros al libro de Génesis, en el libro de Génesis dice que el Señor se arrepintió de haber hecho la creación y que los iba a destruir. Entonces hay ciertas aparentes contradicciones, pero si nosotros hacemos un buen uso de la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta en qué sentido está hablando del arrepentimiento, si se arrepiente o no se arrepiente. Entonces el problema consiste en que hay muchos libros que la iglesia tradicional la ha agregado a su Biblia, que esa usted la puede encontrar en la Biblia Nueva Jerusalén, en la Vulgata Latina, que es la más antigua, y la mejor, como dice el hermano. Y es la mejor porque tiene un lenguaje más crudo. Es decir, como hablaban los hermanos de las traducciones, la Biblia de la Nueva Jerusalén o la Vulgata son las que tienen un lenguaje más crudo y hablan más crudo, o sea, tratan de no disfrazar mucho las palabras, sino que hablan más directo a las personas. Entonces, ¿por qué le llamamos apócrifos? Apócrifos, la palabra apócrifo es algo desconocido, algo incierto, entonces, pero también se les llaman apócrifos porque no haya ciencia cierta quién los escribió, o sea, el autor es desconocido, y por eso se le llama apócrifo, porque es algo escondido, algo que nadie se pone de acuerdo quién lo hizo, algunos se lo atribuyen a algún autor, otros se lo atribuyen a otro, pero el problema de los apócrifos es esto: entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un periodo de silencio de Dios de 400 años. Dios no habló con el ser humano durante 400 años. Uno de los 3 silencios, pero eso es otro tema. No, claro, ese es otro tema. Estamos refiriendo a lo que es el tiempo de los apócrifos. Correcto. ¿Okay? Entonces, el punto es este, que hubo un silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. La mayoría, y en su totalidad, por no decirlo así, estos libros apócrifos fueron escritos entre ese periodo de silencio de Dios. Entonces, por ese motivo, la iglesia tradicional, por decirlo así, no los encontró divinamente inspirados para incluirlos en el canon bíblico, en el cual no tienen ninguna validez en cuanto a enseñanzas de parte de Dios, porque si nosotros hablamos de doctrina es enseñanza o instrucción de parte de Dios. Amén. Es decir, una enseñanza o una instrucción que esté avalada por parte de Dios para nosotros. Entonces, estas enseñanzas o estos libros contradicen las enseñanzas que nosotros tenemos en la actualidad en la Biblia, y ese es el punto principal. Por ejemplo, si nosotros hablamos en la Biblia que nosotros tenemos, se citan, como usted dijo, ciertos fragmentos de ciertos libros apócrifos, ¿sí? Y como usted dijo, solo se encontraron segmentos, y tal vez ese haya sido el motivo por el cual no fueron incluidos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo le puedo mencionar el documento de Damasco, porque en la Biblia nosotros no encontramos los nombres de los hechiceros con los cuales Moisés se encontró y que hicieron la serpiente, y que Moisés tiró la vara y que la vara se comió las 2 serpientes de estos 2 hechiceros. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos los nombres Janes y Jambres. Usted no los encuentra en ningún lado, pero sí se encuentran en los escritos de Damasco. Y entonces, para los judíos, para ellos no era indiferente tener información histórica, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, estos libros, aparentemente ellos sabían y atendían a estos nombres porque se mencionan estos 2 magos famosos en la época del Éxodo. Entonces, por eso es que algunos fragmentos de lo que son los apócrifos sí se encuentran en nuestra Biblia en nuestra actualidad, y es por eso que todos estos fragmentos se encontraron en las cuevas del Qumran, como decía nuestro hermano, que todos estos fragmentos se encontraron allá. Entonces nosotros podemos ver que estos magos son mencionados como por autores gentiles, es decir, que estos nombres de estas personas los escribieron personas que no eran ni judías y no eran ni judaizantes, sino que eran personas filósofos, los que tenían estos escritos, porque así como nosotros en la actualidad tenemos libros de historia, así entonces estos libros son libros históricos. Y por eso es que hay mucha gente que tiene hasta miedo de leer estos libros apócrifos, y hay veces nosotros mismos tenemos la culpa porque decimos, no son libros divinamente inspirados, y le metemos miedo a la gente para que no se informe o no lea estos libros. La gente tiene que leer estos libros, pero con un propósito o con un trasfondo histórico nada más, y no como una autoridad divina de parte de Dios o un libro inspirado de parte de Dios para nosotros. Entonces esa es la única diferencia. Nosotros tenemos y debemos leer estos libros para ver en qué está basado, la historia y ciertas creencias, y nosotros podemos ver
que, por ejemplo, si yo le hablo de la Asunción de Moisés, hay un libro que se llama La Asunción de Moisés, y que este fragmento lo menciona Judas en la carta de Judas, ¿sí? Donde él menciona de que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Entonces, pero nosotros no encontramos ninguna otra información de esta en la Biblia, pero sí se encuentra en un libro que se llama La Asunción de Moisés. Entonces, es decir, que ciertos fragmentos, hay cosas en las que Dios sí deseaba que sí tuviéramos nosotros en la Biblia, que necesitábamos saber, que era lo único que necesitábamos saber, no necesitábamos saber nada más. Y entonces nosotros podemos ver que por este motivo nosotros, la iglesia tradicional o la iglesia cristiana, por decirlo así, porque el problema es que ahora se nos tilda cristiana, usted ahí mete todo un solo, ¿verdad? Sí. Cuando aquí en Estados Unidos le hablan de cristianismo y ahí van sextas religiones, ahí vamos revueltos todos, ¿entiendes? Entonces, pero la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, la novia, en este caso, la novia del Cordero, amén, la que está esperando las bodas. Pues, estos libros que la iglesia tradicional acogió contradicen ciertas enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia actual, y es por eso que no son tomadas, y por eso hablaba de ciertas contradicciones, pero aquí hay unas contradicciones bárbaras. O sea, que hay unas contradicciones aberrantes en las cuales, si nosotros tomamos estas enseñanzas, es decir, nos vamos a practicar brujería, porque aquí hasta le incitan a uno a practicar brujería, suicidio también, es decir, hechicería, agorerismo, es decir, nos llevarían a pensar de que hay oportunidad de ir al cielo después de la muerte, orar por ellos para que se salven, por ellos para que se salven, es decir, que si usted puede dar, más grande sea su limosna o su ofrenda, puede sacar del sufrimiento a una persona, porque ellos categorizaron los pecados benignos y malignos, o sea, los pecados por los cuales uno debe de orar y por los cuales uno no debe de orar, es decir, los pecados capitales. La iglesia tradicional no ora por ellos porque esos sí ya fueron directo al infierno, y los otros fueron a otro lugar que están preventivos, pero que si usted tiene que purgarse cierto ritual para purgarse, purificarse, entonces ya está listo para entrar al cielo. Y eso contradice los otros 66 libros. Entonces, a eso me refiero. Entonces, estos sí contradicen directamente lo que la palabra enseña, y ese es el punto principal. Entonces, mucha gente desconoce y dice, ¿y por qué estos aceptan este libro? ¿Y por qué estos no aceptan este libro? Pero es falta de información nada más, porque entonces, al nosotros tener esta información, nosotros hablamos de un libro de orden apócrifos, y hay 15 libros apócrifos, en los cuales nosotros... Que está reconocido por la Iglesia Católica, o sea, por la Iglesia tradicional, reconocido. Pero existen más. Existen más. Estos son los que... Ellos defienden y ellos pelean porque defienden su doctrina o defienden sus creencias. El punto es porque estos libros que ellos han puesto avalan lo que ellos hacen, los rituales que ellos llevan a cabo. Y no solamente ellos, hermano, porque hay muchas religiones también que creen sobre la reencarnación, sobre orar a los muertos. Hay muchas religiones, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero solamente para medio picar a la audiencia, sí, ¿verdad? Claro, para que sepan que los temas van a venir más fuertes de lo que traemos, pero tenemos que ir con la base ahorita, que es la Escritura. Sí, claro, entonces ese es el punto principal. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer libro de Esdras, segundo libro de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, el libro de sabiduría, eclesiástico o sabiduría de Jesús o hijo de Sirach, Baruch, que mencionaba el hermano, amén, la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico a los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, y es más, yo encontré una información donde dice que hay 4 libros de los Macabeos. Y en el caso de los libros de los Macabeos, es una actividad prácticamente nacional, porque estos hombres los que estaban luchando en contra del Imperio Romano. Es decir, no beneficia universalmente a la humanidad, porque no está destinada a la salvación, no está destinada a conocer a Dios. Correcto. Sino que es una lucha que tiene interna. Y aparte de eso, era en el tiempo de silencio donde Dios no habló. Entonces, por eso no aplican, porque no tienen inspiración. Porque si Dios no había hablado en este momento, no estaba hablando, pero que era un silencio. O sea, ¿cómo Dios le va a dar a alguien si sabe que en ese tiempo Dios, no está hablando? O sea, el periodo que se cree que de estos libros fueron escritos, estamos hablando de un periodo entre el año 280 y el 180 antes de Cristo. La mayoría de estos libros fueron escritos. Entonces, tremendo, porque entonces ¿quién los inspiró?
¿Sí? ¿De dónde salieron? Entonces, o sea, pueden ser solamente de historia, como dicen los hermanos. Históricamente se pueden aplicar. Pero para una persona que estudia, hermano, o sea, que lo pueda tomar a estudiar. Pero imagínense, al principio cuando usted tocó su primer tópico, estamos hablando sobre que hay 66 libros. Y que hay personas que ni siquiera saben que existen, ni saben cómo están formados. Entonces, imagínense que se vaya a meter a libros que ni siquiera él sabe la sana doctrina ya, por decir así, y va a implementar con otros libros. Entonces, ¿lo que va a hacer? Confusión. O sea, primeramente tendría que ser aprenderse bien lo que enseñan los 66 libros y luego querer por investigación, porque ya sabemos, la misma palabra dice, retener lo bueno y de echar ¿qué? Lo malo. Pero si no conocemos lo bueno, mucho menos vamos a conocer. Correcto, entonces, sí, hermano, correcto. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y son caminos de perdición, y la misma Biblia nos advierte, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Entonces hay que tener cuidado entonces este tipo de enseñanzas. Entonces, fíjese, yo encontré ciertos tópicos en estos libros y solo busqué uno porque hay un sinfín de enseñanzas erróneas en estos libros apócrifos, y es por eso que a mí me llamó sumamente la atención, porque vaya, Tobías es un relato popular y edificante, pero habla de un ángel, de un arcángel, ¿sí? Habla de un arcángel en específico, de Rafael, que en estos libros a él se le pone como que él es el ángel de los muertos, que es el que está encargado de los muertos, que es el que tiene el control de cuando una persona muere. Se lo lleva. se lo lleva. Los ángeles, y lo lleva al puesto donde le toca, o le toca allá, o le toca allá. Entonces, ese es el punto. Entonces, esta enseñanza él habla, y habla destaca sobre los deberes, habla de la solución del problema de Tobías y Sara y judíos que eran judíos piadosos por mediación de Tobías, hijo de Tobit. El libro destaca deberes con los muertos y el consejo de dar limosna, y esto apareció en el siglo II antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, como estábamos hablando, 280 años al año 180 antes de Cristo. ¿Y dónde más habla sobre Rafael? Entonces no hay ningún escrito más en el cual nosotros podamos avalar que sí existe este ángel. No podemos decir que sí existe o que no existe, pero es algo que no está avalado. No tenemos información de ellos. No tenemos información de ellos. En los 66 libros. Tobías 4:10 dice, porque la limosna libra de la muerte y impide caer en las tinieblas. Imagínense. O sea, un rico se salva entonces. Con un rito, con una buena ofrenda que usted dé, puede sacar a alguien del sufrimiento. O sea, no importa lo malo que haya sido. Y le dan primera clase. Y le dan primera clase para que llegue al cielo. Y que la historia dice que eso fue una de las 95 tesis que hizo Lutero, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Por supuesto, realmente le digo nada más que la misma Biblia nos aclara, pero cuando usted es un amante de la Escritura. Amén, que tenga estos libros. Amén, hermano. Imagínense, entonces encontramos esto que a mí me llamó sumamente la atención. Tobías 6:3 dice, bajó el muchacho al río, está hablando de la historia de Tobías, ¿sí? Dice, y bajó el muchacho al río a lavarse los pies, cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho, y este gritó, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra, lo sacó del agua. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdatelo, y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. Pura magia. Pura magia. Y veamos lo que consumió. Ahí dice, y el joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó toda parte del pez y se la comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de medianoche. O sea, preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel de este pez? Le respondió, se quema el corazón y el hígado del pez ante un hombre o una mujer que esté atormentado, poseído por un demonio, ¿ok? Y el espíritu malo sale huyendo de todo mal y hace desaparecer, lo hace desaparecer para siempre. Pura brujería. Estamos hablando de agorerismo, o sea, sí. Cuando la piel dice, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda completamente curado. Amén, hermano. Ya si una persona se integra a estos temas, pero tendría que tener las bases básicas, las 12 doctrinas que aquí en el futuro la vamos a traer. Vamos a comenzar primero con la escritura, luego sigue con la hermenéutica, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer un tip ahí, vamos a ir con la hermenéutica, porque necesitamos aprender a cómo estudiar la Biblia, de qué forma, cuáles son las técnicas que tenemos, amén, para hacerlo, y luego vamos a entrar directamente, luego con las doctrinas básicas, las doctrinas de Dios, la doctrina de Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo Espíritu Santo, amén, y luego vamos a ir con la salvación más adelante, por supuesto. Pero, hermano, ¿de qué forma la iglesia
o en la antigüedad hicieron ese stop? O sea, ¿cuáles fueron los requisitos para que entraran? Hubieron 5 requisitos, según la apologética nos dice, ¿verdad? Sobre lo que es estos libros, como estos hombres defendieron su escritura, amén, o defendieron el que no entraran estos libros a dañar, amén, las doctrinas que ellos tenían o quizás las doctrinas de Dios, amén. Pero tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tuvieron algunos requisitos especiales, hermano. No sé si usted nos puede hablar un poco de eso o más adelante, porque son muy importantes, amén, de recalcar. Por ejemplo, yo sé, pero yo creo que le toca al hermano Ever entrar. Entonces, yo creo que hasta ahí estamos ahorita, hermano. Sí, ¿algo más quiere añadir? Solo quería contar algo más con respecto a esto, porque para que la gente vaya entendiendo más o menos de qué se trata el asunto. Entonces, las enseñanzas, mencioné estos ciertos tópicos y versículos que están textualmente ahí, que cualquier persona de la tradición, de la tradición, puede ir y buscarlo. Amén. Por eso di los tópicos, por eso di las citas bíblicas entre comillas de ellos, ¿ya? No de nosotros. ¿Okay? Entonces, en los cuales ellos basan sus creencias y en los cuales ellos fundamentan sus creencias. Amén. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio 18:10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sencillamente porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Tremendo. Esa era la causa. Tremendo. Amén. Entonces, lo preparó a tiempo para que entrara a un terreno y supieran qué es lo que tenían que hacer. Porque él sabía todo, entonces él sabía lo que venía. Y sobre todo estos libros salen cuando Dios no habla, porque el hombre quiere que Dios le hable, y si no le habla, pues vamos a inventar algo para decir que Dios me habló. Es un tema que más adelante lo vamos a tocar también. Ahí vamos a venir. Pero hermano Ever, ese canon, cuando estamos hablando de estos libros, yo creo que usted nos puede aclarar con esas leyes, quizás que usted trae en sus notas, esos requisitos, tanto para el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para darle una firmeza a la doctrina, ¿verdad? Para que no se mezclaran, aunque fueran realmente de historia, hermanos. Vamos a decir de que lo podemos ocupar como historia, ¿verdad? Porque como dice el hermano Girón, Jeremías habla de su discípulo, ¿verdad? Claro que lo que habla, pero no habla que Jeremías no dice, bueno, y Barak va a decir lo que él siente, lo que él piensa, o el trato que Dios hizo con él. En ningún momento lo dice. Amén, y esa es la diferencia. Pero tuvo que haber algunos requisitos por donde se pusieron esos parámetros o esa pared. No más aquí, vamos a llegar acá porque estos libros no son inspirados. Hermano, ¿nos podría dar una claridad sobre ese tema? Amén. Para poder entender esto, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros que esto es hablar del canon bíblico. Amén. Amén. Muchas veces nosotros escuchamos lo que es canon, ¿verdad? Y canon esto y canon, pero no sabemos ni qué es un canon. Hasta nombre de personas de canon. Hasta de cámaras. Piensan que es cámara. Es cámara de televisión. Por ahí hay, ¿verdad? Pero entendiéndolo, ¿verdad? ¿De dónde sale eso, verdad? La etimología es de una palabra griega de nombre canon, ¿verdad? Amén. Que es simple y sencillamente una vara de medir. Amén. Eso era lo que significa, o es lo que es, de dónde viene esa palabra canon, ¿verdad? Entonces sí hay varios requisitos que se necesitaba para darle, ¿verdad?, la validez a los libros. ¿Por qué? Porque muchos libros se estaban queriendo meter. Entonces, ¿verdad?, a la hora de juntar todos los escritos o los manuscritos que había en estos tiempos, empezaron a ver cosas extras y había que ponerle ciertas normas y ciertos requisitos, y para ello había que medir la calidad de cada uno de los escritos, que al final iban a formar parte de lo que hoy conocemos nosotros como las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Porque no querían ellos mezclar algo que no fuera de Dios. Entonces había que poner ciertas reglas y ciertos requisitos para cada uno, ¿verdad? Ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, para que todo fuera un orden, ¿verdad? Para que todo fuera bien medido, ¿verdad? Para que todo fuera simétrico, para que no hubiera falla alguna. Amén. Y no la hay. Pero, ¿verdad? Para ello vemos nosotros que a lo largo del tiempo hubieron varias peleas, ¿verdad? Hubieron varias peleas en cuestión de que se levantaron varios grupos. Amén. Para ello podemos hablar nosotros de los muchos concilios que hubieron.
¿verdad? Que formaron parte de todo esto, que sabían ellos que al final iba a haber un pequeño problema, pero iban a llegar a una conclusión, todos juntos ahí conforme a los requisitos, ¿verdad? Y vemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de los concilios confiables que habían en la iglesia primitiva, ¿verdad? Podemos ver nosotros Clemente de Roma, que mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento, y eso fue por ahí por el año 95 después de Cristo, ¿verdad? Vemos nosotros también a Ignacio de Antioquía, que reconoció cerca de 7 de los libros que andaban por ahí. Policarpo dice que fue un discípulo del apóstol Juan, ¿verdad? Como estábamos viendo, ¿verdad? Y reconoció 22 de los libros, de los que estaban ahí, ¿verdad? Mezclados allá por el año 170, 235 después de Cristo. Los libros, dice, más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, y ¿verdad? La tercera epístola también de Juan, ¿verdad? Fueron, ¿verdad? Que estaban ahí en esa pelea, si los entraban o no los entraban, ¿verdad? También vemos nosotros, ¿verdad? En esto de los concilios, que el primer canon fue el canon de Muratorio, ¿verdad? Que fue el que empezó a compilar todas estas informaciones. Vemos también, ¿verdad? Que el canon, este primer canon, incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y las 3 cartas de Juan. Y Apocalipsis. No las incluyeron. No las incluyeron. No las incluyeron, ¿verdad? Esos fueron el primero. Pero ellos ya sabían que iban a haber ciertos problemas hasta que realmente llegaran, ¿verdad?, a algo final y decir se va a cerrar este canon. Pero mientras tanto ellos seguían ahí en esa batalla, ¿verdad? Nos habla a nosotros también, ¿verdad?, del concilio de Hipona, ¿verdad?, en el año 393, y el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, que también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Ahora bien, ¿qué requisitos pedían para estos libros del Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué era lo que ellos querían que estos libros tuvieran, ¿verdad?, bajo la autenticidad, ¿verdad?, que no incluye, ¿verdad?, los libros apócrifos, no llenaban los requisitos completamente, ¿verdad?, que ellos están solicitando. Habla aquí, ¿verdad?, en los primeros 5 libros, ¿verdad?, en los primeros, ambienta 5 cosas en estos primeros 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en los cuales ellos piden. Primero que nada, ellos piden, ¿verdad?, que el escrito haya sido, ¿verdad?, esto sea escrito por un profeta de Dios. Tremendo. Y aquí había, ¿verdad?, alguna controversia con algunos, ¿verdad?, porque en ningún libro del Viejo Testamento nos habla a nosotros acerca de que Daniel era un profeta. ¿Verdad? Entonces empezaron a decir que por qué Daniel iba a entrar si Daniel no es mentado en la Biblia como un profeta. Pero el mismo Jesucristo lo citó ahí en el libro de Mateo. Lo que escribió el profeta Daniel. Entonces, ¿qué más evidencia que esa, verdad? Eso es lo lindo de ver la compilación de lo que se necesita, el orden que llevaba la gente que estudiaba, ¿eh? Entonces nos habla, ¿verdad?, que haya sido confirmado por un acto de Dios. Para que el libro entrara en ese canon, en esas reglas de entrar, ¿verdad?, en la Biblia, en estos 66 libros, ¿verdad? Pero en los 39 del Antiguo Testamento pedía que fuera un profeta de Dios, que fuera confirmado por un acto de Dios, que hablara la verdad acerca de Dios. Eso era uno de los requisitos que pedía. Y que, verdad, mostrara que tiene el poder de Dios. Y, verdad, el último requisito también que pedía era que fuera aceptada por el pueblo de Dios. Eso era lo que pedía, ¿verdad? Y estos 39 libros fueron aceptados por el pueblo de Dios. Amén. Por eso, ¿verdad?, que hemos nosotros dejado como libros históricos los apócrifos, porque el mismo pueblo de Dios no los aceptó tampoco, ¿verdad? Ellos aceptaron estos 39 libros, aunque ellos, ¿verdad?, tienen 24, como habla el hermano, porque no están separados. Es más, el último libro que ellos usan es el Segunda de Crónicas, si no me falla, ¿verdad?, la mente, ¿verdad?, porque no están, ¿verdad?, ellos no están, ¿verdad?, cronológicamente hablando, no están armados así, ¿verdad? Pero al final todos estos libros, ¿verdad?, también ellos los incluyen. Entonces ellos no los aceptaron, ¿verdad? Entonces no fue aceptado por el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso era uno de los requisitos que pedían para ellos. Pero esto es hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Pero también hubieron requisitos, ¿verdad? Los concilios se basaron en algo similar, ¿verdad?, para determinar si un libro del Nuevo Testamento podía entrar también en el canon bíblico.
¿verdad? Pudieron requisitos. Uno, ¿verdad? Que este libro tenía, ¿verdad? Que realmente ser inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Eso era una de las cosas. Pero habla aquí, ¿verdad? Que uno de los requisitos, que el autor, ¿verdad? Fuera un apóstol o tuvo una estrecha relación con algún apóstol. Amén. Ese era uno de los requisitos, ¿verdad? Que fuera un apóstol o que haya tenido una estrecha relación con uno de los apóstoles, que se conocieran, ¿verdad? Por eso vemos nosotros que se han levantado o se levantan muchos aditivos a la Biblia. Vemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, John Smith, que nos quieren entregar un libro, ¿verdad? Aditivo, ¿verdad? Sabiendo que cuando él nació ya habían pasado muchísimos años, ya los apóstoles no estaban, ¿verdad? Ni el polvo posiblemente de ellos, pero ¿verdad? ¿Cómo iba a aceptar ellos? El canon no es aceptado, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar, ¿verdad? Ciertas cosas que nos presentan a nosotros como aditivos a la Biblia. ¿Por qué? Porque ya está cerrado todo. Amén. ¿Qué más pide? ¿Verdad? Que el libro haya aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. La mayoría de estos hombres los aceptaron, ¿verdad? Esta escritura, los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Un tercer punto, que el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y de enseñanza ortodoxa. Amén. Esas eran, ¿verdad?, de las bases principales que ellos pedían. Y también pedían que este libro, ¿verdad?, que contuviera evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. Estos eran los puntos que ellos se basaron para seleccionar estos 27 libros que nosotros, ¿verdad?, tenemos también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿verdad?, vemos nosotros que estas fueron las reglas que ellos pusieron para poder medir qué era lo que Dios nos estaba dando a nosotros. Ese fue el canon bíblico. Estas fueron las personas, estas fueron las cosas y los puntos que ellos escogieron para que nosotros hoy en día, ¿verdad?, tuviéramos lo que conocemos como las Sagradas Escrituras, en la cual vemos nosotros, ¿verdad?, que todos los requisitos es, ¿verdad?, lo que nos ha ayudado a nosotros a que sepamos de que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso y que al final no se contradice, sino, ¿verdad?, que todo llega a un mismo punto. Amén. Amén. Y lo que se contradice no es de Dios. Entonces aquí no hay nada que se contradice. Y todo lo que nos habla a nosotros, todo este canon bíblico que ya fue cerrado hace muchos años atrás, ¿verdad?, y ahora está plasmado ahí en la Escritura, ¿verdad? No podemos aceptar que nadie venga y le agregue algo que al final va a dañar o va a contradecir lo que la Biblia a nosotros nos enseña a hablar, ¿verdad? Que nos viene a enseñar que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza y nada más. No podemos aceptar eso viendo nosotros todo lo que Dios ha venido trabajando desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. Amén. Entonces no se puede contradecir. Amén. Es interesante, hermano, lo que usted me está diciendo, porque estos requisitos es muy importante, amén, saberlos. Amén. Dice que tuvo que haber sido escrito por un profeta, amén, por ejemplo. Pero hay dos comunes ahí entre el Antiguo Testamento y no, dice que tuvo que haber sido aceptado por la iglesia o el cuerpo de Cristo o por el pueblo. O sea, se significa que para lo que es la iglesia primitiva o para el Nuevo Testamento era la iglesia primitiva, ¿verdad? Y para el Antiguo Testamento, ¿quién era? El pueblo. El pueblo, ¿verdad? Ahora bien, es importante lo que usted está diciendo, porque tanto como Dios puede darlo, pero el pueblo tiene conocimiento, sabe. Y cuando usted dice sobre estos concilios, es interesante que no pasan del año 400, ¿sí? Y todos sabemos la historia, todos vamos a la historia, amén, bíblica, e incluso vamos a tocar también el tema sobre la doctrina de la iglesia. Vamos a tener que trazar el punto donde comienza la iglesia primitiva hasta donde termina, o en qué periodo estamos en la actualidad, precisamente. Amén. Pero es un tema muy aparte y quizás lo vamos a tocar en la doctrina de la iglesia. Fácil como en unos 3-4 meses aproximadamente, porque queremos darle, pero nosotros tenemos el tiempo, hermano, ¿verdad? Tenemos el tiempo para poder tocar estos temas, así que amamos la palabra y sobre todo esto nos instruye más. Ahora, cuando dice de que estos hombres, cuando usted dice sobre el concilio, a finales o a principios de siglo, o sea, de primer siglo, amén, vemos de que estaba veraz la iglesia primitiva ahí y conocía la escritura. O sea, estaba ahí. Ahora, todos sabemos que Constantino fue el que vino a unir, ¿se acuerda? En el 303 aproximadamente. ¿Qué unió? Sacó a la iglesia que estaba, o a los hermanos que estaban siendo perseguidos de las cuevas, y dijo, ¿saben qué? Yo tuve una visión, vino una cruz, bueno, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero no pasa de ahí. O sea, la iglesia estaba todavía, ¿cómo? Estaba a la expectativa y no quería mezclarse.
Entonces ya cuando vemos toda la cronología de la iglesia, entonces entendemos de que ese periodo todavía tocaba. Usted mencionó unos hombres de en ese periodo, por ejemplo, la iglesia tradicional dice San Papia, por ejemplo, San Jerónimo, San Ignacio, ¿verdad? Pero realmente ellos le ponen ese nombre haciéndolo santo, porque la verdad somos santificados por Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos lo quieren, no sé si tanto idealizar o quizás darle un puesto más, pero ellos realmente no querían ver eso. Ellos querían era respetar la sana doctrina. Amén. Y eran los hombres que lucharon porque esto se permaneciera. Y ya vemos que el canon se cerró con aproximadamente en el 397 con el concilio de Nicea, ¿sí? Fue el último y ahí. Y después de aquí, hermanos, no vemos otro concilio. No otro concilio confiable, porque ese punto que dice usted que del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno era el pueblo y otro era la iglesia, que estaba ahí vigente. O sea, ¿y esa qué es? El cuerpo de Cristo, hermano, en la actualidad. Es la iglesia fiel, la iglesia perseguida, quizá la iglesia atormentada por el mundo, ¿verdad? Que la quiere angustiar, la atribulada. Pero los requisitos son muy importantes que lo aprendamos. Amén. La moralidad, como dice usted, hermano. Es interesante, amén, llegar a estos puntos, porque la audiencia tiene que saber que nosotros no es que queremos eliminar libros, no, al contrario, queremos, si hay libros que son confiables, lamentablemente no hay un concilio ahorita confiable, porque hay demasiadas denominaciones, como el hermano estaba contando al principio. ¿Qué sucede? Cada quien quiere leerla con una expectativa diferente y quiere hacer quizás una denominación diferente, ¿verdad? Pero ya no hay esa confiabilidad, amén, pero nosotros seguimos el canon bíblico. Y nos partimos de ahí. Hermano Girón, ya para seguir avanzando, ¿qué versiones son las más confiables en la actualidad? ¿Qué versiones podemos seguir? ¿O cómo comenzó eso de las versiones? Porque recordemos de que cuando usted quiere traducir la Biblia, por ejemplo, o sea, los originales, los escritos originales, es muy difícil por el tipo de lenguaje. O sea, tiene que usar lo que es el sentido que quiere decir la frase. Por ejemplo, lo que es la paráfrasis, ¿verdad? Tenemos que usarla. Amén. ¿Cómo usted nos pudiera ayudar? ¿Cómo nos puede dar un poquito más de luz sobre el tema? Sí, hermano. Hay que considerar que toda la escritura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios hacia el hombre. Es decir, nosotros los seres humanos, al menos los que murieron en Cristo Jesús, están en el cielo. Pero antes de que Cristo viniera, no podía estar en el cielo, tenían que estar en un lugar de espera diferente a donde están ahora. Pero el punto es de que nadie había subido al cielo como para conocer quién es Dios. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia se revela a través de su palabra. Y cuando se revela a través de su palabra es a través de estos libros que Él utilizó hombres para que escribieran estos libros. Y estos libros ya hablamos de que fueron encontrados en diferentes materiales escritos. Vamos a llamar desordenados, como está hablando nuestro hermano. Al principio estaban desordenados y a medida que pasa el tiempo fueron siendo ordenados, y ahí es donde aparecen las versiones bíblicas. Me voy a concentrar en la Septuaginta, que prácticamente es de donde se derivan las otras versiones. La Septuaginta fue utilizada porque fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. En ese tiempo, pues, el idioma griego era el que mandaba. Y los judíos que estaban diseminados en todo el mundo, prácticamente el arameo casi no lo utilizaban. Entonces tenían que hacer uso del griego. Y cuando hacían uso del griego, pues fue esta la versión que más se utilizó, fue esta la que más confiaron, y fue esta la que más alimentó a judíos y a gentiles. Y esta versión verdaderamente es la versión que ha sido más utilizada y más confiada. De ahí vinieron las otras versiones. Mencionaba la Vulgata, que es la que se acerca más. La Vulgata prácticamente es casi parecida a la versión, a la Septuaginta o la de los 70. Que estaba escrita en latín. O sea, que el idioma latín, era el idioma latín, de los romanos, exacto, que incluso la tradujeron. Correcto, y aparte de eso, que la religión tradicional, nosotros nos aportamos cuando hacían sus ceremonias, ¿qué era lo que leían? Esa en latín. Y la gente quedaba, ¿qué está diciendo? Porque no sabía latín. Amén. Sí, hermano, disculpe. Y ahí es donde aparece la versión de español de la Septuaginta, prácticamente aparece la versión donde estos hombres prácticamente fueron los que sirvieron de conducto de Casiodoro de Reina en 1569, y Cipriano de Valera, que la tradujeron del latín al español. Amén. Esta versión es se puede decir que es la más aceptable, la que nos acerca más a la versión bíblica
no original, porque original los escritos no existen. Tenemos que ir al griego, palabra por palabra, a ver qué realmente es el sentido, ¿no? Si lo queremos ver de la Pero forma. es bien importante que nosotros, si consideramos que la palabra de Dios es la revelación de Dios hacia el hombre, tenemos que tener una buena revelación. Es como una fotografía cuando se revela. Si la fotografía no está bien revelada, no nos va a dar la imagen que nosotros estamos buscando. Así es la Biblia también. Si buscamos una buena versión de la Biblia, tenemos que buscar la mejor versión. Y en este caso, pues, la Reina Valera, no es que le dé propaganda nada de todo eso, pero sí es una de las versiones que se acercan más, confiables, a la vez más, un poco más confiable, porque luego tenemos nosotros muchas versiones. Está la Pechita, está la Vulgata, está la Masorética, el Pentateuco, el Targum. Hay muchas versiones de la Biblia que aún todavía estas son aceptables, pero vienen siendo derivados de la Septuaginta. O sea, un original no tenemos. O sea, si alguien dice, esta Biblia no es original, por supuesto que no, es traducción de traducción. Pero el sentido no se pierde por los requisitos que dijo el hermano Ever. Sí. Hay requisitos para ello. Amén. Sigue, hermano, sí. Sí. Pero es bien importante que nosotros pensemos en esto. Por ejemplo, cuando estos hombres, le llaman la Biblia los 70 también a esa versión, cuando estos hombres fueron llamados por este rey Ptolomeo para que contara la historia de Israel, estos hombres le dieron 70 días, también 75 días como para que escribieran. 70 hombres, wow. 72 hombres, porque redondea, 72 hombres. Y ellos hicieron una versión que no se contradecía. Estaba desordenada en ese tiempo, pero no se contradecía. Y ahí nosotros tenemos la evidencia de que Dios siempre va a preservar su palabra. La palabra de Dios dice que es acrisolada. ¿Qué significa ser acrisolada la palabra? Significa que es pasada a pruebas. Han tratado de destruirla y no han podido, porque el crisol es el que derrite el metal cuando se mete al fuego. Correcto. Entonces la Biblia es igual. La Biblia ha sido sometida. Pueden haber muchas versiones con el destino de destruir la Biblia. No la van a poder destruir. Esa es la palabra de Dios, esa es la revelación de Dios. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Santo. Y eso es bien importante que nosotros reconozcamos. Si queremos aprender bastante nosotros, pues hay que hacerlo con humildad. Hay que recibir lo que Dios nos da, hay que hacerlo con humildad. Pero hay que escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura significa escurcarlas. Que el Espíritu Santo nos dé ese tesoro, que entre más tesoro hayamos, más nos intriguemos en sacar más todavía para tener más riqueza. Y de ahí salió el nombre de nuestro programa, ¿escudriñando qué? La verdad. Poder sacar más, hermano, como dice usted. Y eso es bien importante. Hay que confiar en la Biblia, hay que confiar en la palabra de Dios. Es cierto, varias personas no tienen la idea de qué significa inspiración. La inspiración bíblica es el aliento, es el poder de Dios en la palabra, que cuando nosotros mencionamos la palabra se hace realidad. Como dice la misma palabra, cuando estamos abatidos, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Es la misma palabra de Dios, la que estaba en esos pergaminos, la que estaba en las vitelas, esa misma que fue traducida, la que fue llevada a esas versiones, es la misma palabra que tenemos hoy en día, y esa es la palabra que nos da vida a nosotros. Y aparte de eso, ¿cómo cuidaron este material? Porque no era un material perdón, donde usted podía dejarlo a la intemperie, por ejemplo. No, sino que tenía, acuérdense que era muy delicado ese material, ¿verdad? Donde fue escrita por esos hombres de Dios, esos 40 hombres, como decía el hermano Ever, amén, en diferentes lugares. Amén. Y interesante que ahora tenemos la bendición de que ahora hasta nuestras iPads tenemos la Biblia, tenemos en nuestros teléfonos, lo tenemos en nuestras computadoras con muchos programas, pero hay que sacarle, no solamente detenerlo, sino que ahora tenemos toda la comunidad, así que no tenemos excusa, hermano. ¿No? Ahora, pero esas versiones, por ejemplo, en la actualidad, ¿cuál recomienda, hermano Girón? O sea, ¿qué más recomienda? Porque no queremos darle ningún renombre a ninguna versión, ¿verdad? Porque no es la idea. Pero acordemos que el lenguaje ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia del oso, si usted comienza a leer, hay palabras que nosotros no entendemos, porque es un lenguaje de casi 600 años atrás. ¿Sí? O sea, no es que no es el sentido, pero quizás como es traducida, como lo estamos viendo de latín al castellano, no es ni que era el español, sino que era el castellano. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia y ver que estas traducciones, hay que ver el sentido, no exactamente por nombre, pero que usted quiere traducir, por ejemplo, de las Biblias en inglés al español, usted dice, si la quiero traducir textualmente, no macha con lo que está diciendo. O sea, no encaja, pero si buscamos el sentido, ese método que es la paráfrasis, entonces vemos de que buscamos todo el sentido y con las reglas de interpretación, como decía el hermano, amén, lo que es la hermenéutica. Entonces, ¿cuál recomienda, hermano Girón? O sea, ¿qué recomienda usted? O sea, de tantas versiones, pues usted va a una librería
Hay miles de Biblias, incluso hay Biblias hasta para las personas de dos sexos iguales, supuestamente, ¿no? O sea, hay hasta de futbolistas, hay de todo. Ahora quieren sacar Biblia de todo, pero ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿y qué Biblia es tan confiable? Por la autoridad cualquiera usted puede dar una Biblia. Amén. Incluso se da una Biblia que es muy conocida y se da mucha promoción, pero detrás de ello hay otra, ¿verdad? Circunstancias, y quitan esos pasajes que son esenciales para la fe, hermano, para la doctrina sana. O sea, que son fundamentales para nuestro credo, hermano. Bueno, yo recomendaría, si pudieran conseguir la Septuaginta, si pudieran conseguirla, pero tienen que tener cuidado cuando la lean. La Vulgata también, aunque ahí están los libros apócrifos, que los lean los libros apócrifos, que no tengan temor. Es como los que tienen miedo de leer el Apocalipsis. No tenga miedo, hay una bendición cuando uno lee, pero tiene que tener mucho cuidado uno con el significado de ciertas palabras, el sentido que le dan a las palabras. Ahí es donde está el problema de las traducciones, el sentido de la palabra. La Biblia tiene que tener una lectura donde tenga el mismo sentido que tuvo al inicio. Correcto. Porque ese es el que no está engañando, pero cuando se tuerce la palabra y se saca de contexto, ahí es donde está el problema. Y ello que pasó ahorita con demasiadas denominaciones, como el hermano decía, no, son cristianos, claro que son cristianos. Todo aquel que dice que aceptan, que cree en Cristo es cristiano. Ahí entramos. Ahora, pero ¿quién mantiene la sana doctrina? O sea, ¿quién es? O sea, ¿qué religión o qué denominación tenemos que aceptar? Es un tema muy aparte, pero si le seguimos la Biblia, no nos complicamos. Seguimos al Dios de la Biblia y su enseñanza, sí, ¿verdad? Lo importante en este caso, si hablamos nosotros de las versiones, yo creo que lo más acercado a la verdad, a lo aceptable, a lo que nos da más confianza, vamos a llamar nosotros en español la Reina Valera. Es la que más se acerca. Que es de la Vulgata latina, en esencia, al castellano, y luego, pues, verdad que podemos decir que es español. Esa no tiene los libros apócrifos. No, porque ya entró el canon, ya ellos sacaron el canon. Ellos sacaron el canon con la regla que el hermano nos dijo. Exacto. Amén. La palabra de Dios ya está revelada. Amén. No hay más dentro del canon. Que añadir. Se cerró, la caña de medir se cerró. Incluso significa que se encuentran libros que están mencionados, por ejemplo, con los que estábamos hablando, o sea, no pueden entrar, aunque estén mencionados y aunque no contradigan, no hay un concilio respetable o confiable en la actualidad que puede decir, vamos a meterlo. No podemos, o sea, entonces tiene que tomarse como histórico nomás. Amén. Amén. Qué interesante el tema, hermano. Es una bendición este tema. Por supuesto, en la próxima semana vamos a traer ya un poco más. Ahorita solamente fue las bases de lo que es la doctrina, o sea, el material que nosotros usamos, pero luego vamos a venir con lo que es la forma como Dios se dio a conocer. Por ejemplo, cuáles fueron los primeros escritos de Moisés. Por ejemplo, vamos a traer el tema sobre cuál es el propósito de la escritura, cuáles son el porqué, el estudio de la escritura, qué actitud debe tener un estudiante bíblico al estudiarla, ¿verdad? Y cuáles son los tiempos actuales, o sea, qué dispensaciones hubieron, cuáles son la cronología de la Biblia. Amén. Y eso vamos a tratar de traer el próximo tema, pero me gustaría, para resumir, hermano Carlos, ¿cómo miró este tema hasta este punto? ¿Y qué nos puede alentar o qué nos puede añadir más de todo lo que hemos tocado bastante ahorita? Amén. Y lo mejor es que sabe que estamos coordinados. Amén. Estamos en un mismo sentir. Amén. Sabemos de que esta es la verdad y que hay veracidad en la Escritura. Amén. ¿Qué nos podría decir, hermano, sobre lo que hemos tocado? O algo resumido, igual hermano Girón luego, hermano Edgar luego. Sí, lo importante de esto que hemos tocado es esto que no hemos entrado en sí en materia de lo que es revelación, lo que es inspiración, lo que es iluminación. Ahí viene. No hemos entrado en temas ya bíblicamente hablando en cuanto al propósito de la Biblia, entonces, pero sí hemos hablado en cuanto al por qué la Biblia es fiable, en cuanto al por qué nosotros debemos de creer que es la palabra de Dios, en el cual por qué nosotros podemos confiar. Entonces, toda esta información que nosotros hemos compartido es importante para que la gente entienda de que es la palabra de Dios la que nosotros tenemos acá y es la que estamos escudriñando una verdad, que esa verdad se ha vuelto como esquiva ahora en las congregaciones, porque ya cada quien sigue diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, y dice son llevados por diferentes doctrinas, por diferentes... Como las olas del mar. Como dijo Santiago, que va y viene. Las olas del mar que van y vienen, son inestables, es decir,
Entonces eso es importante, me parece que este es uno de los puntos más importantes a partir de con este programa, es empezar a entender por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué es necesario que nosotros pongamos empeño en esto y seamos diligentes, porque la Biblia dice que tenemos que ser diligentes en cuanto a la palabra del Señor y tenemos que ser constantes, no inconstantes, o sea, y eso yo lo ponía en contexto con mis hermanos en la congregación, porque yo ponía en contexto la relación con mi esposa. Le digo yo, si yo a mi esposa no le hablo en toda la semana y solo le hablo el domingo, ¿cómo se sentiría? Entonces así son los cristianos que el domingo agarran la Biblia y quieren hablar del Señor solo el día domingo. Entonces ese es el punto principal por el cual nosotros estamos acá, relación con el Señor, y eso es lo que nosotros, por amor al Señor, nosotros estamos aquí. O sea, por amor a Dios nosotros nos reunimos, estamos en un mismo propósito, por amor a Dios estamos en un mismo espíritu, por amor a Dios, entonces por amor a las almas, por amor a Dios amamos a nuestros hermanos, por amor a Dios tratamos de disipar tinieblas de doctrinas erróneas. Ese es el punto principal, y eso es por eso que yo invito a los hermanos que han estado conectados con nosotros en el programa, denle like, páselo para todos. A las personas que no tienen a Cristo, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Y compartan y empiecen a conocer al Dios de la gloria. Y convertir a los que ya son creyentes y que regresen a las sendas que antiguas. Hagan un Santo Jesús. O sea, porque la Señor dice, hagan un alto. Y aquí le vamos a dar los métodos cómo estudiar la escritura, lo que es la hermenéutica, vamos a tocar el tema de hermenéutica, que es las interpretaciones, qué métodos hay, pero más adelante, que será en unas 2-3 semanas, así que prepárense, hermano. Hermano Girón, ¿qué más tiene usted, hermano Girón? Sí, ¿Qué puede resumir en lo que hemos tocado? Todos los que leen la Biblia, los que están interesados en conocer más de la palabra de Dios, el Señor dice que si no tiene sabiduría, que le pida, que Dios le va a dar sabiduría y le puede entender, pero tiene que ser cuidadoso en el sentido de qué tipo de Biblia, qué versión es la que está leyendo, porque hoy en día nosotros vivimos en un mundo consumista, un mundo que solo es comercio, y como la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pues se han hecho muchas versiones. Chequee bien las versiones, mire bien que lo que está leyendo, lo que es negocio, que ya no pertenece a la Biblia, bótelo, eso ya le va a dañar su vida. Busque la mejor versión y profundice, que ahí va a encontrar la vida eterna. Amén. Amén. Hermano Weber, ¿cómo nos resume todo lo que hemos hablado en esta tarde? Amén. Bueno, esto es bello, ¿no? Esto es lindo. Podríamos pasar aquí toda la noche hablando acerca de la escritura, pero lo importante es, ¿verdad?, algo a recalcar, ¿verdad? Siempre hay un principio de las cosas. Y si nosotros entendemos y empezamos a saber el por qué nosotros, ¿verdad?, leemos la Biblia o usamos, muchas veces escuchamos, ¿verdad?, cuando no hemos conocido al Señor, escuchamos muchos que dicen, no leas mucho la Biblia que te vas a volver loco. Tremendo, me han dicho. Muy común. Utilizando la misma Biblia. Sí, psicología. Por ahí alguien decía, no, mira, yo en la noche me puse a leer Apocalipsis y por ahí me vi algo y le digo, pero que si tú solo lo lees por leerlo, le digo, pensando en eso, pues no. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, el porqué, de dónde viene la escritura, ¿no?, como habla el hermano, si nosotros vamos a andar con alguien, tenemos que conocerlo, ¿verdad? Si nosotros queremos andar con Dios y caminar con Dios, tenemos que conocerlo. Si no le conocemos, ¿qué pasa? A la primera salimos corriendo y nos desaparecemos y nunca más nos vuelven a ver. Pero si hay ¿verdad?, un fundamento, ¿verdad?, en nuestras vidas, muy difícil nos vamos a ir. Puede venir muchas cosas, ¿verdad?, pueden venir muchas situaciones y nosotros vamos a permanecer ahí porque vamos agarrados ahí del Señor. Amén. Entonces, ¿verdad?, esto es muy importante, esto tiene mucho más que profundizar, pero hemos traído, ¿verdad?, lo que es la etimología, de dónde viene, y yo sé, ¿verdad?, que vienen otros programas donde se podrá profundizar más. Pero sabemos nosotros que si alguien, ¿verdad?, tiene alguna pregunta, ¿verdad?, aún después de haber terminado el mensaje, lo ha leído o lo ha escuchado, perdón, o lo ha visto, y tiene alguna pregunta, puedes, ¿verdad?, mandarle mensajes a los hermanos, y, ¿verdad?, yo sé que van a tener una respuesta conforme a lo que se ha hablado y conforme a la escritura, amén, sin desviar nada, ¿verdad?, todo en orden, creyendo que el Señor hará el resto, amén. Así que muchas gracias, hermano, ha sido una bendición. Amén. Ese es especial lo que hemos tocado, porque hay muchas religiones incluso, ¿verdad? Pero no hay un escrito confiable como la Biblia. Con la arqueología, con la historia, es más, le voy a decir, no hay nada en nuestros escritos de la escritura, lo que nosotros seguimos, que daña a otras almas. Siempre Dios ha querido que el hombre sepa vivir, y sepa vivir bien. Y decirle, no hagas esto, haz lo otro, mantente en esta línea para que no te vaya mal.
Eso es lo que hace la Escritura. O sea, ¿en qué daña la Escritura? No como otros escritores que salieron después de 600, como usted estaba contando, perdón, 600 años después, ¿verdad? Como por ejemplo, la religión musulmana, por ejemplo, con el Corán. Fueron 613 años después. Y usted dice, no, pero tiene bastante comparación con la Biblia. Pero ¿de dónde sacó Mahoma toda esta información? De la misma Biblia. Ahora, ¿pero con qué? Con otra mentalidad, ajustada a lo que él quería. Y mire qué religión más fuerte la que hay. ¿Qué religión más fuerte tienen? Pero, ¿por qué? Porque para ellos es una cultura. Y posiblemente más adelante vamos a tocar temas también sobre religiones. Y vamos a profundizar con esas religiones. Amén. Pero vamos a primeramente a educarnos nosotros primero con lo que nosotros tenemos. Para después defender lo que nosotros tenemos. Porque eso es lo que nosotros tenemos que creer. Luego de que ya estemos seguros nosotros que esta es la palabra del Señor, entonces nadie nos va a mover. Amén. Y de aquí podemos determinar, amén, cómo Dios obra, cómo Dios actúa con la humanidad. Y así como actuó con aquellos hombres de la historia, también va a actuar, porque las aplicaciones son iguales. Las aplicaciones son iguales para nuestras vidas. Amén. Hermano Carlos, no sé, ¿tiene palabras para despedirnos? Amén. Y así sucesivamente a los hermanos. Simplemente esperando en el Señor que haya sido de bendición este programa, invitarles para la próxima oportunidad, no se lo pierdan. Y como digo, invite a los demás, ¿sí? Invita en Facebook, siempre por lo regular, siempre hay 20, 30 contactos ahí, hay veces tienen hasta 40, 50 ahí. Hasta 2000 he visto alguno. Comparta. Comparta. Porque esto es de bendición para todos. Amén, hermano Jerón, palabra de despedida. Sí, bueno, a todos les invitamos a que se unan a nosotros. Vamos a estar aprendiendo cosas grandes, cosas del cielo, cosas del Señor. Únase a nosotros, haga las preguntas que usted tiene, curiosidades. Nuestros hermanos estarán ahí contestándoles de acuerdo al tópico que nosotros estamos tocando. Y les deseo una feliz noche o un feliz día y que Dios les bendiga grandemente. Hermano Eber. Bueno, sí, ha sido, ¿verdad?, un gozo grande estar compartiendo acá, ¿verdad? Vamos muy contentos. No hemos, ¿verdad?, querido dañar a nadie, sino al contrario, queremos ser de bendición, ¿verdad? La Biblia dice, da por gracia, porque por gracia hemos recibido, ¿verdad? Y no es que lo sepamos todo, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad?, queremos ser bendición también para otros, ¿verdad? Como un día alguien fue de bendición para nosotros, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y nos seguimos nutriendo y seguimos, ¿verdad?, aquí nosotros muy contentos, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que se adhieran más a esto, ¿verdad?, y que puedan ver la visión que es, ¿verdad?, expandir a Cristo, ¿verdad? Amén. Que llegue donde, ¿verdad?, hasta donde ya no. Si Pablo tuviera las herramientas de estos tiempos, seguro las hubiera usado. ¿Qué herramientas usó el apóstol Pablo? Amén, gloria a Jesús. Amén. Entonces, ¿verdad?, él hizo lo que sea, ¿verdad? Iba golpeado, iba naufragado, incluso quiso estar hasta preso para llegar a predicarle a reyes, ¿verdad?, y magistrados allá en Roma. Entonces, queremos ser nosotros parte de esa bendición, ¿verdad?, y esperando, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, el apoyo también de todos los que nos están viendo y nos están escuchando, y así poder seguir nosotros expandiéndonos a muchos más, a almas que sabemos nosotros que muchos están perdiendo y muchos están muriendo sin ni siquiera haber escuchado, ¿verdad?, o quizás han escuchado, pero sin siquiera saber escudriñar la verdad. Amén. Acerca del Señor. Amén. Así que, ¿verdad?, muchas gracias, hermano, y que todos tengan una feliz noche, ¿verdad?, y seguramente van a estar en nuestras oraciones. Amén. Amén. Muchas gracias, amada audiencia. Le damos las gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo con nosotros, y sabemos que esto va para más. Agradecemos a los hermanos que están detrás de cámara. Hay un gran equipo atrás en el cual nos está ayudando, en la cual tiene el control, el que está mandando los mensajes, la que realmente ve, amén, y hace, amén, que esto sea posible, amén, con la ayuda del Señor, y sobre todo los líderes que nos han apoyado para poder realizar este programa. Yo le doy gracias a mis hermanos maestros, amén, que somos parte del ministerio, que trabajamos en la obra del Señor y queremos llevar de las aulas a su teléfono, de las aulas a su celular, de las aulas a su televisión. Amén. Si usted no puede llegar aquí, nosotros vamos a llegar a usted. Pero solamente, como dijo el hermano, y como dijo el hermano, ahora estamos y vamos a promocionarlo, y vamos a comenzar ya en el canal YouTube, también canal Evangelio Visión, amén, el programa llamado, o lo llamamos Escudriñando la Verdad. Así que lo esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde, amén, y denle like para que todos podamos transmitir este evangelio de la manera como la Escritura lo ha hecho, amén, y así podemos expandir esta visión con canal Evangelio Visión. Te esperamos.